En este video vamos a explicar los mecanismos para obtener el máximo común divisor, denominado normalmente como MCD, para expresiones algebraicas. El máximo común divisor de dos o más expresiones algebraicas es aquel término o polinomio que divide exactamente a todas y cada una de las expresiones dadas. Existen dos reglas fundamentales para calcular el máximo común divisor. Primeramente, se obtiene el máximo común divisor de los coeficientes numéricos, y segunda, se toman los factores, ya sean monomios o polinomios de menor o exponente, que tengan en común y se multiplican por el máximo común divisor de los coeficientes. Por ejemplo, si tenemos estos tres monomios, es decir, expresiones que solamente tienen un término, y nos piden encontrar su máximo común divisor, deberemos empezar buscando precisamente el máximo común divisor para los coeficientes numéricos 15, 24 y 36. Así, por ejemplo, si empezamos a buscar los posibles divisores del número 15, tendríamos que el 15 es posible dividirlo entre 1, entre 3, entre 5 y por supuesto entre el propio 15. Para el caso del 24 es posible dividirlo entre 1, entre 2, entre 3, entre 4, entre 6, entre 8, entre 12 y entre el propio 24. Y ahora, por ejemplo, para el número 36 sabemos que es posible dividirlo entre 1, entre 2, entre 3, entre 4, entre 6, entre 9, entre 12, entre 18 y entre el propio 36. Por lo tanto, es evidente que el único que aparece en los tres términos y el valor máximo posible es precisamente el valor de 3, es decir, que el máximo común divisor de los coeficientes numéricos será precisamente el valor de 3. Y ahora vamos a analizar el caso de los términos literales, es decir, las letritas. Por lo tanto, vemos aquí la X que aparece en el primero, en el segundo, pero no aparece en el tercer término. Por lo tanto, la X no es un término común. Vamos al caso de la Y que aparece en el primero, en el segundo y en el tercer término. Y la regla nos dice que hay que tomar siempre el de menor grado. Por lo tanto, si tenemos Y cuadrada y Y cuarta, tomamos entonces la Y cuadrada. Finalmente tomamos la Z que aparece en el primero, en el segundo y en el tercer término, y como aparece repetida pero aquí aparece en primero y acá en segundo grado, siempre deberemos tomar la Z de menor grado. Por lo tanto, el máximo común divisor de estas tres expresiones sería precisamente 3y cuadrada Z. En este siguiente caso tenemos ahora tres trinomios para los cuales se nos pide que calculemos el máximo común divisor. En este caso deberemos realizar la factorización para obtener precisamente los factores primos de cada uno de estos trinomios. Vamos a iniciar con el primer caso. Observando la expresión podemos notar claramente que los términos son múltiplos de 4, por lo tanto vamos a iniciar precisamente esta factorización extrayendo este 4 como factor común. Así que si dividimos 4m cuadrada entre 4 nos va a quedar solamente m cuadrada. Tenemos el signo más entre más. 8 entre 4, eso nos daría entonces 2m, y finalmente menos entre más menos 12 entre 4, eso nos da 3. Sin embargo, aquí no hemos concluido porque ahora podemos o deberemos distinguir que en este caso nos quedó un trinomio cuyo coeficiente del término cuadrático es igual a 1, por lo tanto, al realizar su factorización, esto se puede hacer de manera directa, es decir, abrimos dos paréntesis, dejando el 4 todavía incluido y sacamos la raíz al término cuadrático que es m, lo colocamos en ambos paréntesis, multiplicamos el signo del primer término por el segundo, tenemos más por más y eso va al primer paréntesis. Ahora multiplicamos el segundo y el tercer signo, es decir, más por menos menos, y eso va al segundo paréntesis, y nosotros deberemos encontrar una combinación de dos números que al multiplicarse nos den menos 3 y al sumarse nos den 2. Esos números obviamente son 3 y menos 1. 3 por menos 1 menos 3. Y 3 menos 1 obtenemos 2, y con esto hemos obtenido los factores primos de esta expresión.
Vamos a continuar haciendo lo mismo con la segunda y la tercera expresión. Colocaremos aquí una pequeña línea para dividir y vemos que en el caso del segundo trinomio los tres números o los tres términos que lo conforman son múltiplos de 2, por lo tanto vamos a extraer también aquí el factor 2 como factor común. Hacemos nuestra factorización, tenemos 2m cuadrada entre 2, eso nos da m cuadrada. Tenemos signos, menos entre más menos, 6m entre 2 nos quedan 3m. Y finalmente más entre más, 4 entre 2, pues eso es 2. Y de nueva cuenta podemos distinguir que no hemos concluido nuestra factorización porque aquí todavía tenemos un trinomio cuyo coeficiente es igual a 1. Por lo tanto vamos a continuar nuestra factorización. Abrimos un par de paréntesis, colocamos la raíz del término cuadrático que es m cuadrada, por lo tanto aquí m en ambos paréntesis, multiplicamos signos, más por menos al primer paréntesis y la multiplicación del segundo y tercer signo, es decir, menos por más, nos da menos. Y ahora buscamos una combinación de dos números tales que al multiplicarse nos den 2 y al sumarse menos 3. Y evidentemente esos números son 2 y 1. Menos 2 por menos 1 nos da más 2 y menos 1 menos 2 nos da menos 3. Y con esto hemos concluido obteniendo los factores primos de la segunda expresión. Para la última, al observarla con detenimiento, podemos distinguir que los tres términos son múltiplos de 6, así que vamos a extraer precisamente ese valor de 6 como factor común y obtendremos lo siguiente: 6m cuadrada entre 6 nos queda solamente m cuadrada, el signo más entre más, 18m entre 6 nos quedan 13m y finalmente menos entre más menos, 24 entre 6, eso nos da 4. Cerramos aquí nuestra factorización y al igual que en los casos anteriores podemos distinguir que se nos ha formado un trinomio con coeficiente igual a 1. Por lo tanto dejamos el 6 aquí y abrimos un par de factores para terminar esta factorización. La raíz del término cuadrático pues es m, multiplicamos los signos, aquí más por más, eso va al primer paréntesis. Y ahora más por menos va al segundo paréntesis. Y buscando una combinación de dos números tales que al multiplicar nos dé menos 4 y al sumarse 3, vemos que esos son más 4 y menos 1. Si multiplicamos 4 por menos 1, obtenemos menos 4. Y si sumamos 4 menos 1, obtenemos 3. Ahora que hemos obtenido los factores primos de las tres expresiones, entonces procedemos a calcular el máximo común divisor. Empezamos primeramente por los coeficientes numéricos 4, 2 y 6 y vemos que el máximo común divisor para los tres números es precisamente el valor de 2. Ahora, de los términos que están aquí factorizados, deberemos averiguar cuál es el término común. Vemos que aquí aparece m más 3 por m menos 1. Aquí ya no aparece m más 3, por lo tanto ya no es un término común. Y también m-2 que no aparece en el primer término tampoco es un término común. Por lo tanto, el único que aparece en los tres paréntesis y es común pues sería entonces nada más m-1 y este sería el máximo común divisor de las tres expresiones. Ahora tenemos las expresiones m cúbica menos 1 y m cuadrada menos 1 para las cuales se nos pide calcular el máximo común divisor. Primeramente deberemos entonces proceder a encontrar los factores primos de ambas expresiones. Así, por ejemplo, para la expresión m cúbica menos 1, vemos primeramente que no existe término común a factorizar. Tampoco podemos realizar una agrupación puesto que se trata de dos términos y aunque son una diferencia no pueden ser diferencia de cuadrados porque la m está elevado a una potencia impar. Por lo tanto, la única alternativa que se perfila evidentemente sería la diferencia de cubos. Así que si nosotros aplicamos nuestro formato respecto de la fórmula que tenemos, vemos claramente que la m haría las veces del valor de a y el 1 haría las veces de b. Por lo tanto, la factorización resulta relativamente sencilla. La raíz de m cúbica pues es m. Colocamos aquí nuestro primer término menos el valor de la raíz cúbica de 1 que es precisamente 1 por el valor de a cuadrada que sería m elevado al cuadrado pues nos da precisamente m al cuadrado. Y al multiplicar m por 1, o sea, a por b, obtenemos más m. Y finalmente tenemos el cuadrado de b, que es 1 al cuadrado, pues eso nos da 1. Y estos serían entonces los factores primos de la primera expresión.
Si ahora analizamos la segunda expresión que tenemos m cuadrada menos 1, vemos que en este caso estamos coincidentes con la diferencia de cuadrados. Si hacemos la comparación, vemos que m hará las veces de a y 1 haría las veces de b para nuestro producto notable. Por lo tanto, al hacer la factorización obtendríamos entonces la raíz de m cuadrada, que es m. Un paréntesis va a ir con adición, es decir, la raíz de 1, que es 1 precisamente. Y en el otro paréntesis serían los mismos términos, solamente que unidos por un signo de sustracción. Y estos serían los factores primos de la expresión original. Ahora, si analizamos los factores primos de las dos expresiones, podemos claramente distinguir que el factor común para ambos es precisamente m-1, porque los otros dos términos no son comunes entre sí, por lo tanto, este sería el máximo común divisor de ambas expresiones. Si ahora tenemos estas tres expresiones para las cuales se nos pide calcular el máximo común divisor, vamos a iniciar nuestro procedimiento obteniendo los factores primos de cada una de ellas. En el caso de la primera expresión podemos distinguir que se trata de un 2 como factor común y tenemos a cúbica y a cuadrada, factorizamos entonces a cuadrada, abrimos nuestra factorización, tenemos 2 entre 2, eso es 1, lo vamos a dejar por implícito. A cúbica entre a cuadrada, eso nos da a. Para el siguiente término dividimos los signos, menos entre más menos, y tenemos 2a cuadrada entre 2a cuadrada, pues esto nos da 1. Estos serían los factores primos de la primera expresión. Para la segunda vemos claramente que el factor o el número 3 es factor común para ambos, y tenemos a cuadrada y a, extraemos a también como factor común, abrimos nuestra factorización, tendríamos entonces 3 entre 3, 1, lo dejamos por implícito. A cuadrada entre a, eso nos da justamente a. En el caso del siguiente término dividimos los signos, menos entre más menos, 3a entre 3a, eso nos da justamente 1. Tenemos ahí entonces los factores primos de la segunda expresión. Y para la última es evidente que también el 4 es un factor común. Tenemos a cúbica y a cuadrada, factorizamos entonces a cuadrada. Abrimos nuestra factorización, tenemos 4 entre 4, 1, lo dejamos por implícito. A cúbica entre a cuadrada nos da solamente a. Para el siguiente término dividimos los signos, entonces tenemos menos entre más menos, 4a cuadrada entre 4a cuadrada, eso nos da justamente 1, y ahí tenemos los factores primos de la tercera expresión. Así que si nos piden obtener el máximo común divisor para las tres expresiones, iniciamos nuestro procedimiento observando los valores numéricos. Tenemos 2, 3 y 4, y vemos que el único o máximo común divisor que existe para los tres términos es precisamente el valor de 1, el cual lo vamos a dejar por implícito. De las términos literales iniciamos con las que están aquí como a cuadrada, a y a cuadrada. Vemos que el término común es justamente la a de primer grado, y es muy evidente que el último término, es decir, el paréntesis a-1, también es común para las tres expresiones. Por lo tanto, este sería justamente el máximo común divisor para las tres expresiones. Con tus pulgares arriba te invito a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita y permanezcas atento a todas nuestras aportaciones.